Duramos 8 años de novios, entonces la conocí desde la preparatoria justamente. Era tal mi inquietud que terminaron asignando a un intendente que me cuidara. De las cosas que sí me gustaría como presumirte honestamente, sí, es que me fue súper bien en la evaluación porque... Queridos amigos, ¿cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto en esta nueva emisión de nuestro gran programa de Entre Amigos, abriendo con todo este 2023 con un invitadazo extraordinario. Ya le traía ganas. Este es uno de los invitados que yo en lo personal más ganas le he traído desde hace ya tiempo. Feliz 2023, amiga. Bienvenida a nuestro programa de Entre Amigos, señora presidenta. ¿Cómo estás? Muy bien, empezando este año, muy contenta de grabar este programa con un súper invitadazo. Sí, hombre. Le tuvimos que sacar visa, ¿no? Pero es un invitadazo que nos hace estar muy contentos para este programa. Y aparte, bueno, pues obviamente desearles lo mejor para este año, porque si todo tenemos salud y estamos contentos y somos felices, la verdad es que las cosas serán por añadidura. Por añadidura, ¿no? Así es. Antes que nada y antes de presentar a nuestro invitadazo, queremos felicitarlos a todos, queremos desearles, antes que nada, muchísima salud. Sin salud no tenemos nada y nosotros solitos debemos de construir un año extraordinario, sí, pero siempre y cuando tengamos salud. Entonces, mucha salud para todos nuestros amigos y colegas de Ciellos Mexicanos en la TAM y para toda nuestra audiencia de nuestro canal de YouTube. Sí, de verdad, creémonos esta historia de somos co-creadores de nuestra historia, ¿no? Entonces, así es. Construyámosla con mucho amor y con mucha paz. Correcto, que sea un año súper bendecido para todos. Y pues bueno, vamos a arrancar súper este gran año. Y bueno, muy al estilo de todos nuestros programas, Marisela Orihuela va a hacer la presentación de este invitadazo que yo la verdad, y ella también, lo vamos a disfrutar un montón el día de hoy. Vamos a preguntarle todo, hasta lo que menos imagino le vamos a preguntar. Amiga, por favor, bueno, adelante. Pues, traído desde tierras lejanas, o sea, así de avión y visa y pasaporte. Exacto, tierras de Sergio Pérez, tierras de Fer de Maná, tierras del Canelo Álvarez. Pues del Chente, para que no se del Chente, del Chente, del hijo, ¿cómo se llama? Alejandro. De Alejandro. Bueno, es una tierra que ha dado, en verdad, o sea, muchísimo talento. O sea, yo siempre pregunto, ¿por qué nada más de Guadalajara? Ajá. Ya lo dijimos, ¿por qué nada más de Guadalajara? ¿Dónde están los regios? ¿Dónde están los defeños? No, los tapatíos han estado haciendo la diferencia. Power. Sí, Tapatío Power. Sí. Y es un dicho que nuestro invitado tiene mucho, y siempre pone Tapatío Power. Adelante. Amigazo. Qué gusto tenerte acá, en verdad, un placer. Un placer, bienvenido a esta tu casa de Ciellos Mexicanos en la TAM, nuestro programa Entre Amigos, Fer. Gracias, pues un honor estar acá, muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues gracias que estás aquí, gracias que te tomaste tu tiempo, porque he de confesarles que vino desde tierras regias, ¿no? Desde Tapatías. Para acompañarnos en este programa, y eso se agradece infinitamente por tu tiempo y espacio, ¿no? Para dárnoslo a nosotros. Bienvenido, Fer, bienvenido. Salud por este gran invitado, salud por este nuevo año. ¿No le han dicho a Fer que si brinda con agua? No, es nomás para que abra garganta, y ahorita se va a castigar ya con algo un poquito más fuertecito. Que nosotros siempre abrimos la garganta desde antes. Exactamente. Y pues bueno, antes de arrancar este gran episodio, 6º episodio, vamos bien rápido. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de Ciellos Mexicanos a la TAM TV, que nos den un like, manita arriba, que no se pierdan todo el extraordinario contenido que todos los días trabajamos muy fuerte para todos ustedes, para que aprendan, para que se diviertan. Tenemos un montón de cosas fenomenales ahí. Suscríbanse. Y después de este anuncio, pues bueno, arrancamos con todo. Este es sexto capítulo ya. Bienvenido, mi querido Fer.
Adelante, amiga, entonces. No, bueno, Fer, qué gusto, de verdad, muchísimas gracias, te agradezco con el corazón y el alma el que te hayas dado tu tiempo. Y pues bueno, pues empezamos con nuestra entrevista, ¿no? ¿Qué se siente estar en tierras de Feñas? A mí me gusta mucho estar acá. Cuando niño viví hasta los 7 años aquí, ya lo platicaremos, pero mi esposa también es nacida acá, y nos gusta mucho. A mí me gusta, disfruto de todos los detalles que da esta tierra, la tierra de María Madre. Sí. Y la verdad es que disfruto mucho de venir aquí a la Ciudad de México. Hay gente que no sé, de alguna manera repele la idea de venir a la Ciudad de México, pero la verdad es que a mí viene súper temprano, uno, para estar en el programa, y dos, pues para disfrutar de algunos detalles y saludar grandes amigos como ustedes, ¿no? Ay, muchas gracias. Fer. Gracias, Fer. Pues Fer, empiézanos a contar. Ahora sí que ya nos diste un preámbulo, eso quiere decir que naciste aquí, en Ciudad de México. Sí, así una recapitulación rápida. Mi infancia, mi familia estuvo de Aguascalientes, al igual que tanto mi papá como mi mamá. Ah, mira. Mi papá estudió en la Escuela Superior de Medicina, aquí en Ciudad de México. Ajá. Se vino cuando joven, desde la vocacional estuvo acá. Hay un familiar, tiene bodegas en la central de abastos, y trabajaba con él y estudiaba acá, ¿no? Entonces, se casa mi papá con mi mamá, que también es de Aguascalientes, y tuve yo la suerte, así lo digo, de nacer aquí en Ciudad de México. Y bueno, estuvimos acá hasta los 7 años, un poquito errantes, porque para su servicio o sus prácticas profesionales o su internado como médico, ¿no? Sí. Estuvo una temporada en Oaxaca, otra temporada en Guanajuato, entonces hemos estado un poquito de aquí para allá, pero después de ese lapso, cuando él termina ya su especialidad, regresamos a Aguascalientes, y bueno, a partir de los 7 años yo estuve en Aguascalientes. Sí. O sea, naciste acá, después te vas a Aguascalientes. Ajá. Y luego ya de ahí se van a Guadalajara. Así es, estuve primaria y secundaria en Aguascalientes, la preparatoria también. Ajá. Y en la universidad, el lugar de donde soy originario como tal, donde es mi familia, es de Calvillo. Calvillo, sí. Aguascalientes. En Aguascalientes. Entonces, ya en la universidad me voy con un grupo de amigos a estudiar a la Autónoma, en Aguascalientes como tal. Ajá. Y al término de la universidad es cuando decido irme a Guadalajara. Sale una oportunidad en el Cinvestav, que es parte del Politécnico. Claro. Y hago mi especialidad o mi maestría ahí en el Politécnico. Entonces, digamos que es como mi travesía rápida por la parte académica, ¿no? Ok. Oye, y cuéntanos, en la primaria, entonces, pues realmente la haces en Aguascalientes. Sí. ¿Y eres traviesón o no? Oye, pero Fer, ¿tienes hermanos o eres hijo único? No, tengo 2 hermanas. 2 hermanas. Soy yo el mayor de los 3. Ok. ¿Eras el que le tocaba hacer el chaperón con las hermanas? No. Ay, ya, qué bueno. No, la verdad es que ya para cuando fue esa etapa, ellas, al igual que yo, vivían con sus amigas. Ajá. Y bueno, yo vivía con mis amigos y llevamos una muy buena relación, pero en esa parte la verdad es de que no tuve tanto. A lo mejor me hizo falta estar. Claro. ¡Fiu por ella! ¡Fiu! Pero no estuve ahí como muy presente en esa época. Y cuando me preguntas si era muy travieso, la verdad es de que sí era muy travieso, era muy inquieto. Muy inquieto. Hasta la fecha sigue siendo reinquietote, ¿eh? Sí. Al rato nos va a platicar de todo lo que se arma. Es Sí. en verdad un estuche de monerías aquí el Fer, y bien inquieto. Bien sí, inquieto. hombre. Al grado que cuando estaba en la primaria, era una escuela del Sagrado Corazón de Jesús, de las hermanas. Y era tal mi inquietud que terminaron asignando a un intendente que me cuidara de planta. Entonces, casi lo mandan a la escuela, sí, pero de los de, ¿no? Exacto. Y bueno, terminaba antes de la hora del recreo, ya me tenían una serie de actividades. Era yo el que iba al banco. Ajá. O me mandaban a la Secretaría de Educación a ver el tema de los libros y demás. Sí. Porque era tal mi hiperactividad Hiperactividad. que
no sé, o sea, preferían como mantenerme con actividades, buscaban siempre el mantenerme pero estaba, o sea, pero hablando de la primaria, ¿también pasaba así de que te mandaban las cosas afuera o no? Sí. No, válgame Dios, era una criatura. Sí, era. Es que en esa época, bueno, no tiene tantos años, pero en esa época, pues la verdad es que cuando usted es para educadora o para maestra de educación primaria y eso, no te enseñan a cómo manejar esos casos de alguien o autismo o déficit de atención o hiperactivos, y la verdad es complejo para una maestra tratar de tener el equilibrio grupal. Claro. Cuando tienes una bala adentro, ¿no? Exacto. Eso sonó bien feo. Bueno, primero yo diciendo una palabra por otra al principio del programa, y ahorita mi amiga también, dice, ¿a qué programa me están invitando? Niños, por favor, no vean esto. No apto para niños. No apto para niños. No, pues sí es complejo tener a alguien muy hiperactivo porque te desacomoda el grupo. Eso es complejo, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, me lo pasaba hasta cierto punto en trámites. En trámites administrativos, o sea, con ellas. Sí. Entre la parte de la cafetería o saliendo constantemente a alguna asignación. Era el que hacía los sándwiches para que se entretuviera. Sí, y bueno, digamos que en la parte de la primaria y la secundaria que estuve ahí en el colegio, pues así fue. De hecho, me tocó estar una temporada en el seminario en León con los legionarios, y hubo una etapa, estuve con ellos 30 días, digamos que mi mismo nivel de inquietud no dio para estar ahí, o sea, te mandaron para allá, ¿era por proceso o te mandaron para allá para ver para alivianarte? Para ver si lograban algo. Era un tema como de no sé, de educación, ¿no? Claro. Y sí me gustaba la idea. De hecho, mi abuelita siempre tuvo la intención de que yo fuera sacerdote. Claro. Pero no era tu idea. También en algún momento pensaste en algún punto sí, y digo, me gustaba mucho todo el tema de la iglesia. De hecho, durante más de 6 años fui acólito y estaba muy pegado a la parte de la iglesia. Y me di la oportunidad de ir al seminario, pero estando allá, pues no sé, vieron algo y se dieron cuenta que no había, que había maderas que no agarran barniz. No era lo mío el tema del seminario, entonces ya regreso, hago mi preparatoria y voy a la universidad. Me estoy imaginando, no sé si han visto en YouTube, hay un padrecito que sale por ahí en TikTok y todo, que es re chistoso. ¿Sí, lo han visto? Igual, y Fer podría ser ese padrecito si hubiera sido por ese lado. Podría ser. Oye, entonces, y mamá y papá, ¿cómo reaccionaban al tema de el niño que le tienen que poner a hacer cosas porque no lo pueden mantener quieto, ¿no? Fíjate que ahorita que lo mencionas, mi mamá también buscaba mucho el tener actividades conmigo. Ella tenía una mueblería y saliendo de la escuela oye, pues vete a repartir, ¿no? O sea, yo empecé manejando muy, muy chico, desde los 13 años, para conducir para menor y todo el asunto. Y en cuanto terminaba la escuela, pues me iba con ella a ayudarle, ¿no? Entonces me salía con los repartidores y me iba con ellos, y bueno, ya el resto de la tarde, pues digamos que estaba cubierta en ese sentido, porque pues salía con ellos y ya tenía una actividad, ¿no? Definida. Y constantemente mi mamá, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, yo me la pasaba en los arcades, en los videojuegos, ¿no? Las maquinitas. Qué padre, Y era un punto donde pues ya no me sacaban de ahí, y o sea, para poder que fuera algo de provecho, me metió a cursos de programación. Entonces, consiguió por ahí en una escuela que había en aquel momento, era el Instituto de Computación de Aguascalientes. Los primeritos que había. Allá. Y entré entonces al instituto, y ahí fue donde empecé, digamos, a conocer temas de programación, acercarme un poco más a la informática, porque ya el tema de los videojuegos me encantaba. O sea, me la podía pasar toda la tarde ahí. Fuiste gamer, o sea, siempre tuviste tu Atari, tu Television. Sí, de hecho, me tocó comprar la primera consola de Nintendo y el juego Los Patos y el el Decathlon. Sí, entonces, pues una etapa en donde, como de ahorita que estaba recapitulando, sí, mi mamá específicamente, mi papá trabajaba mucho, estaba en 2 instituciones y bueno, salía temprano y regresaba algo tarde, estaban entre salubridad y el seguro social.
Y mi mamá, que era la que veía más por mí, pues constantemente me compraba libros o me metía a cursos. Estudié un poquito de piano también. Órale. No para tocar como Omar. No, como Omar. A rato nos bajamos a hacer unas tomitas de piano. Sí, oye, tenemos puro artista. Sí, pero también me tocó estar un poquito ahí en el tema de la música. Qué padre, Fer. Qué padre. Como decía, sí tiene un efecto ahí, ¿no? Totalmente. Sí. Oye, y en esa hiperactividad, alguna fractura, alguna, ¿no? Ya sabes, el hiperactivo casi siempre trae un brazo roto. Fíjate que no a mi persona, y no sucedió nada, pero sí en una ocasión me desvelé y al día siguiente teníamos que ir. Mi papá tenía un rancho de guayabas, o sea, era fruticultor aparte de médico. Y los fines de semana me permitía a mí llevarme yo a la cuadrilla de gente, al rancho, y me estaba todo el día con ellos trabajando y al final yo les pagaba. Ya. Okay. Pero un día antes me había desvelado y en el camino me quedé dormido. Y me salí como cosa en una carretera federal de Aguascalientes, Zacatecas. Y Dios no quiso que pasara nada, pero me despertó ya que iba entre el monte, ¿no? O sea ya te despertó el... Sí. El brinco del coche. De que ya no estabas en lo planito, ya me había bajado y adelante había peligroso, sí. No, pero aparte todos iban dormidos porque nadie le dijo, ¡para tu coche! Sí, bueno, y mi papá se dio cuenta y bueno, pues hubo una temporada ahí en la que me rescindieron el permiso. Y tenías 13 años. Ella tenía 16 años. Okay. Pero de todas maneras, seguía siendo yo todavía pequeño, o chico, vaya. Sí, claro. Pero ya tenía por iniciativa propia ciertas responsabilidades porque mi papá me pagaba por esas actividades. Okay. Claro. Y bueno, ahí en un pequeño abuso de un día antes, pues tuve ahí una pequeña travesurita y un incidente que no pasó a mayores, fuera del susto. Ya continuamos con el camino, todos asustados, pantalones mojados, pero ya comiendo bolillo. Sí. Oye, y tus amiguitos, pues ahí, o sea, la verdad es que supongo que en la época y el lugar se prestaba mucho pues para toda la vida, todo el tiempo, cuando no trabajabas, ¿no? Que pues andar en la calle y esas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo era tu actividad con los amigos? O el hecho de que tuvieras responsabilidades interesantes para ser chiquito, pues te quitaba esa convivencia con otros niños de tu edad. ¿Cómo pasaste eso? Bueno, yo tenía un grupo de amigos que era mayor que yo. Entonces, justo de ahí deriva el tema de la desvelada, porque había un grupo de amigos en Aguascalientes, digamos que la música regional mexicana era lo que más se escucha. Ajá. Y había un grupo de amigos que nos gustaba el rock, ¿no? Entonces, en ese grupo de amigos pues nos desvelábamos mucho y agarrábamos un vehículo y nos salíamos, dábamos la vuelta en la noche, íbamos y visitábamos lugares y demás. Y digamos que sí, o sea, además de tener esas responsabilidades para mantenerme ocupado, había un grupo de amigos con gustos similares con los que convivía, y bueno, ahí pues venía el gusto por el rock y la música y otras cosas, ¿no? Y era con quienes convivía. Y bueno, de ahí mi gusto por el rock y otras cosas, ¿no? Oye, Feri, agarrándome de eso que estás contando, cuéntanos, o más bien, dinos una banda que te haya marcado en tu vida. O sea, ¿cuál es tu banda favorita? Bueno, una de las estaciones que se alcanzaban a escuchar en Aguascalientes de aquí de Guadalajara, justamente Maná, en algún momento escuchaba yo mucho Maná. Okay. Creo que como música en español, rock en español, Maná es una de las bandas de agrupaciones musicales que más me gusta. Y en inglés Guns N' Roses, creo que son de las dos. Claro. Y Sweet Child of Mine, por ejemplo, es una canción que me gusta mucho. Okay. Y hay así 2 o 3 joyitas que me gustan mucho. Pero los 2 discos, el azul y el amarillo, exacto, que cuando salieron, la verdad es que a mí esa música me encantaba. Y inclusive me subía
hacia la planta alta de la casa para tratar de sintonizar las estaciones de Guadalajara. Y poder escuchar, porque allá pues se escuchaban estaciones donde era más regionales las sí, claro. Sí. Qué padre, Fer. Qué padre. Oye, y entonces, bueno, pues ahí pasamos como un poco la primaria, la secundaria, ¿no? Más o menos estamos ahí. ¿Qué tal de noviero? Fíjate que tuve muy pocas novias, que yo recuerdo tuve 3 novias, duraba mucho tiempo con ellas. Por ejemplo, con Evelia, que Juan Carlos la conoce. Sí, claro. Y mi esposa. Saludos, Eve. Abrazo grande. Duramos 8 años de novios, entonces la conocí desde la preparatoria justamente. Era compañera de mi mejor amigo y bueno, él me la presenta. Empezamos con el tema noviazgo, me vengo yo a estudiar a Guadalajara y al año de terminar el primer periodo de lo que fue la maestría, pues ya nos casamos, ¿no? Órale. Y justo en diciembre cumplimos 20 años de casados. ¿Qué tal? Y 8 de conocernos antes. O sea, empezaron a andar ¿a qué edad? O sea, ¿qué edad tenías tú y qué edad tenía Eve cuando empezaron a andar? 94 tendría yo 17 años. Sí, 17, 18 años. Y bueno, nos conocemos en el 94, ya nos casamos en 2002. Y bueno, pues hasta ahorita... Qué padre. Todo no, bien. pues qué padre, ¿no? Sí. Porque, o sea, es como... Y aparte, yo creo que cuando te casas con ese amor de esa edad, ese es el amor que desde mi óptica, ¿no? Y puedo estar equivocada, ese es el amor como muy genuino, ¿no? Muy del amor tal cual. Pues entre adolescente, pero como consciente, sí, no ese amor de 5 minutos, sino ese amor que prevalece al cabo del tiempo. Y bueno, 20 años y 8 adicionales. No, aparte los ves juntos y parece que están hechos o sea, son tal para cual. Sí. Ella es una mujer espectacular, súper inteligente, me cae increíble. Bueno, sus hijos son una gran bendición para ellos, también los conozco, tengo la bendición de conocer a toda la familia y la verdad es que, o sea, los ves, es una familia increíble. Sí, increíble. No, sí, muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Por esos 20 años, por esos 20 años juntos y de compartir, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces pues si quería ser sacerdote, pues entonces imagínate, ¿cómo le vamos a preguntar eso al Fer? Exacto. Qué padre. Y entonces... Pero tantito, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Sirve de que le servimos algo ya de a de veras a nuestro invitado estrella de este primer programa de 2023 y regresamos con ustedes en unos pequeñitos segundos. Bueno amigos, estamos ya de regreso en este bloque número 2 con nuestro invitado Fernando Velasco, CIO de Grupo Wendy. Ya al ratito nos contará qué hace ahí, de qué se trata, qué hace en el Grupo Wendy, etcétera, etcétera. Pero este bloque nos vamos a enfocar un poquito más a cuando era Fer joven, digo, sigue siendo súper joven, pero cuando era más joven. Entonces, sí, vámonos con el bloque 2, amiga. Pues bueno, ya estando así como en la época de la prepa y eso, alguna travesura de la cual digas, madre de Dios, aparte de la de que te quedaste dormido, alguna cosa que digas, ¿cómo pude, no? Fíjate que estaba recapitulando y pues a nivel personal digamos que cuidaban mucho las formas a nivel en el noviazgo de Eve y de tu servidor. Sí. Y algo que hacíamos regularmente era salirnos fuera de Aguascalientes, no sé, íbamos a León, veníamos acá o íbamos a Zacatecas y era algo que hacíamos con mucha frecuencia, aun y cuando no teníamos un vehículo propio. Ajá. Tratábamos de salir muy temprano, llegábamos por ejemplo a León, conocíamos el lugar y luego regresábamos y eran como pues de alguna manera nuestras travesurillas, porque pues no sé, nuestros papás asumían que estábamos ahí estábamos en una cuadra, ¿no? Sí, o sea, así como vamos a dar la vuelta, que fuimos ¿no? Sí, porque además ella tenía que estar en su casa a las 10 de la noche, ¿no? Y entonces teníamos que hacer todo para salir súper temprano, salir y regresar, y tratábamos de conocer lugares diferentes, lugares retirados. Y no sé, me vino a la memoria justamente esas escapadas que nos dábamos ella y yo.
Como te decía hace un rato, pues la conocí, pues nos conocimos muy jóvenes. Muy jóvenes, sí. Y mucho del tiempo pues lo pasábamos juntos, ¿no? Disfrutábamos de pasar tiempo juntos y salíamos y bueno, pues, nos tocó conocer muchos lugares en ese entonces. Y bueno, de seguro que si sus papás escuchan esto, pues se darán cuenta. Van a decir, ¿cómo? He vivido engañado durante todos estos años. ¿Dónde estábamos finalmente? Pero ya cuando, digamos, en la época de la preparatoria, pues ya había estaba un poquito más centrado y había menos inquietud en ese sentido. No recuerdo si algún incidente fuerte o memorable, sino ya era más un tema como en pareja, ¿no? Salir y conocer lugares. Pero está padre, ¿no? Que digas, vamos a darla, ahorita venimos, vamos a dar la vuelta, nada más que no dije que aquí a León o aquí a Zacatecas. Me acordé de Omar, la vuelta que se fue a dar. Exacto, de 150 kilómetros. Exacto, saludos Omar. Sí, saludos, sí. Oye, Fer, entonces a ver, o sea, daban esas vueltas, alguna anécdota especial que recuerdes, que les haya pasado, algo que hayan vivido, bueno, malo. Siempre hay ahí historias que dices, esto lo recuerdo perfectamente bien. Cuéntanos algo. Fíjate que ahorita que lo mencionas, en una ocasión, con los ahorros de Eve y de tu servidor, como en una siguiente etapa, compramos un vehículo, compramos un coche. Y nos lo robaron, desafortunadamente, ¿no? O sea, al poco tiempo de que lo compramos nos lo robaron. Y un amigo, es ahí como una anécdota chistosa, que creía en temas de brujería y demás. Ajá. Se le había perdido a él parte de su ganado. Y me dijo, oye, vamos se llamaba Norma, ¿no? Ajá. Me dice, vamos con Norma a Ciénega, en Zacatecas, para que me diga dónde están mis animales. Bueno, te acompaño. Entonces fue muy curioso porque fuimos y se los digo con toda honestidad, yo no creo en este tipo de cosas, pero llegamos con la señora y ya le dice él, oye, tu ganado está en la noria, en cierto lugar, en una cañada, sí. Así, ya. Y a mí me dice, y tu vehículo está en Zacatecas. Y tú así de... No, de verdad, claro, porque yo, o sea... Tú te lo robaste, le hubieras dicho. Sí, o sea, no lo tienes. Sí, o sea, fue súper raro porque yo no le había dado un antecedente. Ajá. Entonces, bueno, derivado de eso, vamos Eve y yo a Zacatecas a recuperar el vehículo. Llegamos al corralón y cuando entramos al corralón, nos fuimos igual muy temprano para tratar de recuperarlo. Entramos al corralón y la verdad es que, como dicen los chavos, no se nos hizo fácil. Claro. Y estando adentro había como, no sé si eran 5 o 6 perros, pero feroces. Sí, perros esos de guardia. Y se dejaron venir. Se dejaron venir los perros. Ajá. Y pues me acuerdo que traíamos una bolsa con unos sándwiches que habíamos preparado. Ajá. Porque salimos 5 de la mañana de Aguascalientes, llegamos a Zacatecas a las 7, llegamos allá al lugar alrededor de las 8 de la mañana y pues Eve estaba de espaldas mía y parecía como película de The Walking Dead. Porque ella se espantaba a los perros por un lado, yo me los espantaba por el otro, porque estaban alrededor de nosotros, ¿no? Y bueno, fue como una situación muy estresante. Claro. Ya finalmente salió de por allá el guardia. Uh-huh. Y ya lo retiró, pero la verdad es que sí nos llevamos. Pero o sea, estaban entretenidos los perros con los sándwiches. Sí, no, bueno, o sea, la verdad es que primero estaban entretenidos con ellos. Los perros con ellos, sí. Y ellos entretenían a los perros con los sándwiches, ¿no? Sí, fue una es que acuérdate que era experto en sándwiches desde la primaria. Acuérdate que ellos proponían sándwiches para la cooperativa. Los de la cooperativa. Y digo, me acuerdo bien de ese momento, que, porque son cosas como que te marcan, ¿no? Claro. Y recuperaron el coche. Lo recuperamos. En ese momento fue un trámite que tuvimos que hacer. Uh-huh. Ya después de salir del susto fuimos a las instituciones, todo el rollo. Y bueno, un mes después lo recuperamos, lo traemos de regreso. Y de hecho cuando nos casamos todavía teníamos ese mismo vehículo. Al poco tiempo lo vendimos y ya. Pero me acordé ahorita justo de esa ocasión en la que nos tocó pasar una situación muy apretada. Sí. Por aquello la verdad es que como pareja pues, siempre nos hemos complementado muy bien. Sí. Y hasta eso, me acuerdo porque estábamos espalda con espalda espantándonos. Sí. Tómate, doy medio sándwich para que lo distraigas, ¿no? Sí, ya se acabaron pues con la bolsa, ¿no? Oye, ¿y tu amigo recuperó su ganado? Sí.
Sí, y entonces fue muy raro, ¿no? La verdad, sí está raro, claro. Sí. Digo, claro. La verdad es que yo no sé si él, no sé, le comentaría alguna cosa, lo que tú quieras. Sí. Pero el tema fue que tuviera esa, no sé. Esa habilidad o pues, ¿no? esa certeza es que de saber eso. que estaba ahí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? No sé, le atinó lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, híjole, sucedió. Híjole. Sí. No, piensa mal y acertarás, dice. No, pero aparte el coche lo robaron en Aguascalientes. Sí. ¿no? O sea, así es. Sí, y. Bueno. Pero bueno, me vino a la mente esa ocasión ahí. Entonces, bueno, pues ya ahí, y la prepa, ¿qué tal? ¿Qué algo te acuerdas relevante? ¿Ahí todavía seguía gustándote el rock? ¿O ya te habías hecho más de la música regional? No, fíjate, ahorita que lo mencionas, una etapa en la que traje el cabello largo. Llegué a traer el cabello largo, bueno, corto a los lados, y la parte de arriba del casco lo traje largo, sí. Y me tocó traerlo hasta el hombro. Por ahí hay algunas fotos que les hemos mostrado a mis hijos en alguna ocasión y no creen que sea yo. Ajá, sí, no. Pero me tocó en una ocasión dar un recital de piano, inclusive con cabello largo y todo el asunto. Sí. Al principio de la prepa todavía lo traía largo, fue como entre la secundaria y la preparatoria. En Aguascalientes, digamos que no se veía mucho ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Había un amigo mío muy querido también que su papá le decía que o se cortaba el cabello o le ponía bolitas, ¿no? O sea, le hacía trenzas. Le hacía trenzas, sí, porque no estaban de acuerdo. Y la verdad es que mi papá siempre conmigo nunca se metió con mis decisiones. O sea, él no influyó en lo que podía yo estudiar o escuchar en nada, o sea, la verdad es que así es, o sea, apoyaba lo que yo quisiera. Oye, ¿y ahí tenías un hobby en particular? ¿Había algo que te gustara hacer adicional a todas las actividades? Sí, bueno, el tema del piano, ¿no? O sea, me gustaba tocar el piano, de hecho es una promesa que yo me he hecho a mí mismo. Y algo que, menciono mucho a Omar porque me gustó mucho lo que decía. Toca increíble, Omar. Y bueno, algo que dijo él, que no hay edad para tomar el tema de la música, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría, como de parte de lo que luego preguntas al final, pero una de las cosas que a mí me gustaría en algún momento es retomar el tema del piano, ¿no? O sea, volver a tocar el piano. Sí. Y era una de las cosas que a mí me gustaba, ¿no? O sea, dos cosas en las que me pasaba yo mucho tiempo fuera de la escuela, era o en clases de computación de alguna cosa, o programación, analista o algún tema, y el piano, o sea, temas de piano. ¿Deportes? Me gustaba básquetbol, estuve hasta primaria y secundaria en la selección de básquet. Ah, qué padre. Me gustaba mucho. Pero ya estando en preparatoria, me metí de lleno con el tema de los concursos. Entonces, era tal mi gusto y el tema del desarrollo de la habilidad con el tema de la programación, que empecé a participar a nivel interescolar en temas de concursos de desarrollo de software o de, no sé, aplicaciones que tenías que hacer una serie de pasos, etcétera. Y bueno, el que lograba una serie de actividades primero, pues tenía yo un reconocimiento, ¿no? Entonces me metí con eso y me gustó, o sea, me empezó a gustar el tema de Desde ahí la competitividad, ¿Qué tal? Sí, claro. Entonces empecé a desarrollar justamente ese gusto como por el tema de la competencia, fuera del deporte, sino ya un tema como de estar yendo constantemente a otras escuelas y demás. Eso está muy padre, la verdad, sí. Ya iremos contando todas las cosas increíbles que hace Fer. Es catedrático, crea talento increíble con los jóvenes en temas de tecnología. No, o sea, en verdad, aquí nuestro amigo Fernando es un estuche de monerías, así literalmente, ¿no? Sí, no, súper padre, la verdad. Sí. Entonces, bueno, pues ya ahí pasamos la prepa, y ya nos vamos a la universidad. Evidentemente, pues sale redundante la pregunta de por qué estudiaste lo que estudiaste en la universidad, ¿no? Porque de una u otra manera empezaste desde chico. Si tuvieras oportunidad, ¿te hubiera gustado aprender otra cosa o tomar otra decisión de otra carrera? Fíjate que la pregunta es bien interesante porque a mí me gustaba mucho el campo, o sea, hasta la preparatoria que le ayudaba a mi papá, ya cuando fui a la universidad dejé de hacerlo, pero a mí me gustaba mucho el campo y si hubiese tenido la oportunidad de hacer otra cosa me hubiera gustado entrar de lleno con temas de agroindustria, agronomía, etcétera. Sí, porque y aparte
ya lo comentaste, pero a veces estudiamos lo que estudió papá o mamá, ¿no? O sea, muchas veces... Era muy común. Era como... Mi papá es médico, pues yo también soy médico. Mi papá es ingeniero, yo también soy ingeniero. Y de otra manera, pues empiezas a tener un gusto, pero lo padre es que tengas un gusto, que fue todo su gusto por la programación, etcétera, y no tuvo que tomar una decisión de esas de, pues es porque así, pues tu papá tienes que estudiar lo que dice papá, ¿no? Sí, o sea, de hecho, ahorita que lo mencionas en un par de ocasiones, mi papá como que me probó, ¿no? Ajá, sí. Porque mi papá era ginecólogo y obstetra, ¿no? Entonces, en casa nos tocó en varias ocasiones dar la bienvenida a niños, ¿no? Traer niños al mundo, y mi mamá le ayudaba. Entonces, cuando nacían los bebés ahí en casa, nosotros bajábamos, vivíamos en una casa como la tuya, entonces nos hablaba mi mamá, vengan a conocer al bebé que acaban de nacer, y era muy padre, ¿no? La experiencia de ver niños todavía, o sea, recién nacidos, tal cual. Sí, con el cordón todavía, ¿no? Así es, y en una ocasión llegó una persona herida que una polea le había cortado parte de la mano, y recuerdo perfecto porque la persona que asistía a mi papá no aguantó el ayudarle, y cada vez que latía el corazón era un tío quien llegó herido. Entonces llega él, que una apartadora de fruta justamente le había cortado la parte superior del dedo, y cada vez que le latía el corazón saltaba el chorro de sangre. Sí, claro. Entonces pues me dijo, oye, pues échame una mano, la chica que me está ayudando no ya se desmayó. Entonces pues me tocó conocer ahí pues cómo era el cuerpo humano realmente un poquito por dentro, no sé, el tema músculo, grasa, hueso, etcétera, en lo que mi papá suturaba. Y la verdad es que no me causó un impacto, pero también no me atrajo la idea de la medicina. Sí, o sea, no fue de decir... No, la verdad es que no. Después, la verdad es que un periodo largo en el que tuvimos a papá en casa, los últimos años de su vida, y ahí es donde yo me lamenté de no haber estudiado medicina, por haber perdido la oportunidad de ayudarle a él, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que... Pero algo sabías, ¿no? Haber vivido con papá médico, o sea, traías como un poco el know-how, ¿no? De lo que tienen los médicos, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? Pues sí, pero finalmente emocionalmente te queda la sensación de a lo mejor pude haber hecho un poco más por él si yo hubiera estudiado, ¿no? Que el hubiera no existe, bueno, sí existe en Veracruz, ¿no? Pero pero que qué bueno que no, porque si no, pues no tendríamos a uno de los tecnólogos más Chico Plus. Nos hubiéramos perdido a un gran tecnólogo, claro. Efectivamente. Entonces, bueno, evidentemente pues tomas la decisión de esta carrera. ¿Ya no la estudias en Aguascalientes o sí? Sí, la carrera todavía fue en Aguascalientes, en la Autónoma, que en aquel momento no había, en Aguascalientes como tal, no había TEC de Monterrey, acaba de llegar lo que era la Ibero, pero tenía un nombre distinto, allá, era una escuela particular que después la compró la Panamericana, etcétera. Y bueno, ya era como más aspiracional estar ahí. Pero bueno, en su momento estaba el Instituto Tecnológico de Aguascalientes o la Autónoma, ¿no? Y a mí la verdad es que me gustaba mucho el tema de la Autónoma, tenía buen renombre y todo el asunto. Y bueno, pues ahí hago la carrera. La termino, y cuando la termino es cuando me mudo a Guadalajara finalmente. ¿Y ahí ya te habías casado? Me mudo, todavía no. Después de un año de estar en Guadalajara es cuando finalmente nos casamos Eve y yo. Y ya que eso viene en el bloque 3. Así es, ¿no? Exacto. Sí. Es solo una probadita para que vayan viendo que sigue, ¿no? Sí. Hubiera estado buenísimo también invitar a Eve. Ya luego nos vamos a otro gran programa, porque también el chiste de este programa entre amigos es disfrutar con ellos, con las familias, pero bueno, hay más tiempo que vida. Ya nos aventaremos un segundo episodio con el buen Fer Velasco, ¿no? Y pues vamos a decir salud, amigos, salud, feliz 2023, salud a nuestro gran invitado Fer Velasco, CIO de Grupo Wendy, y les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Ciegos Mexicanos en la TAM TV, nos den manita arriba, que nos recomienden, también escríbanos qué les gustaría que les preguntáramos a nuestros expertos, qué quieren saber de ellos. Ustedes pidan, por pedir no se cobra, exacto, ¿no? Falta que lo hagamos, pero ¿no? Exactamente. Y pues bueno, vamos a despedirnos de este bloque 2 y regresamos en unos segunditos en el siguiente bloque. Pues amigos, estamos de regreso con nuestro invitadísimo y muy querido amigo Fer Velasco.
Y pues bueno, en este bloque vamos a hablar un poquito, ya platicamos de la niñez, ya platicamos un poco de su juventud, y en este bloque queremos platicar un poquito más de lo que Fernando sabe hacer y sabe hacer muy bien en el ámbito profesional. Entonces, mi querido Fer, nos gustaría que compartieras con nuestra audiencia tus inicios profesionales, ¿no? O sea, un poquito ligándolo con la juventud, la universidad, bla, bla, bla. Después de ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo empiezas a tirar fuerte el mecate o el lazo de la tecnología? ¿Cómo es que te empieza a apasionar ese tema? Digo, tu historia es muy parecida a la mía con el tema de los videojuegos. Creo que todos los que fuimos gamers de chavitos, la mayoría somos tecnólogos. Yo también no me movías de la televisión y del Nintendo y del Sega y del Atari. Ahí me la pasaba horas. Y ahora no quieren que los hijos estén pegados, ¿no? O sea, no se Pero es que ahora están peores los hijos, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, mi querido Fer, ¿cómo arranca tu parte profesional? Sí, a propósito del tema de la universidad, ya sabes, tienes tus prácticas de aplicación profesional al final, ¿no? Ajá. Entonces, tuve un periodo en el que me tocó trabajar en gobierno, en Aguascalientes. Entonces, mi primer trabajo fue en el Secretaría de Planeación y Desarrollo. Estuve un par de años ahí con ellos. Nos tocó desarrollar los primeros indicadores en temas de salud y otras cosas para el estado. En ese momento estaba Felipe González como gobernador, un señor ahí muy conocido en Aguascalientes. Y bueno, nos toca hacerle ahí sus tableros de indicadores. Y bueno, empecé yo ahí a involucrarme con el tema de extracción de información y demás. Y me di cuenta, pues, como de ese gusto por el tema del uso de la información, ¿no? Para toma de decisiones y otras cosas. Entonces, me toca estar un par de años ahí en planeación. Después de eso viene el cambio sexenal y todo este tema. Salimos de ahí y nos mandan llamar de otra institución que fue Secretaría de Salud. Y bueno, ahí en Secretaría de Salud me tocó también estar un par de años. Acá era más un tema de renovación tecnológica. Nos tocaba un poquito ahí llevar equipos, servidores y demás a las áreas que estaban creando y desarrollando nuevas. Y bueno, estoy un par de años ahí. Y justamente es cuando hacia el final de la carrera yo empezaba a buscar qué hacer, ¿no? O sea, con qué continuar, porque justamente lo que decías hace un momento, de que somos seres de hábitos aprendidos, de alguna manera, de nuestros papás, etcétera. A mí algo que me llamaba mucho la atención era que mi papá no se había quedado con la pura carrera, ¿no? Entonces, a mí siempre me llamó el tema de la especialización, o sea, no ser un doctor como lo fue él, o sea, a nivel médico, pero sí tener un grado de especialización. Entonces empecé a buscar justamente oportunidades, y una de las que me llamó más la atención justamente fue en el Politécnico, en el Cinvestav. Y otra cosa era que desde niño yo jugaba con el tema de la ciencia, ¿no? O sea, no sé, le preguntaba a un gran amigo que tengo, que veo ahora en Canadá, se llama Alejandro. Él decía que le gustaría ser astronauta. Entonces, él era el astronauta y yo era el científico, ¿no? Entonces, yo siempre... ¿Y tenías un juguetito de mi alegría de...? Fíjate que no de química. No lo tuve, pero me gustaba mucho, por ejemplo, las prácticas de laboratorio. Además, era algo que me apasionaba y me atraía mucho, ¿no? Entonces, había la oportunidad de hacerlo en un tema administrativo o en un tema que fuera más hacia la parte de la investigación. Claro. Entonces, es cuando me mudo a Guadalajara justamente. Fue padre porque los profesores me dieron la oportunidad me promediaron, y el curso en Guadalajara empezaba antes de que terminara en la carrera en Aguascalientes. Entonces me dijeron, ya vete, nosotros te ponemos aquí una calificación, nada más si tú estás de acuerdo con lo que te vamos a dar. Lo negociamos, me califican ellos y yo me voy entonces al propedéutico a Guadalajara. Y es cuando me meto ya de lleno con el tema de investigación como tal, ¿no? Entonces fueron 2 años, digamos que fue una etapa muy cortita en la experiencia profesional, solo en gobierno, no había tenido yo experiencia con instituciones privadas. Y me voy, era tiempo completo, te daban una beca, me acuerdo que en aquel momento te daban 6,000 pesos para maestría, 9,000 para doctorado, ¿no? Y durante 2 años tú firmabas un pagaré a CONACYT, porque formaba parte del padrón de excelencia CONACYT,
firmabas un pagaré por 140,000 pesos, ¿no? O sea, que tenías que pagar con trabajo, no remuneración económica, ¿no? Tenías que salir y impartir en alguna institución pública para retribuir lo que había hecho por ti la institución como tal, ¿no? Entonces, correcto. Entro ahí, y bueno, fue al final del sexenio de Peña Nieto, y Peña Nieto hizo una condonación de todos los adeudos. O sea, tuve yo la suerte de que terminara y mi adeudo fue condonado, ¿no? Entonces, eso me dio a mí la oportunidad de poder elegir en dónde trabajar realmente. Claro, ¿no? claro. Hacia el final de la carrera, de la maestría, se viene una crisis con lo de China, y muchas de las empresas de tecnología que había en Guadalajara empezaron a irse a China como tal. Entonces, justamente HP empezó a despedir gente y les daban dos opciones: moverse de posiciones administrativas a áreas de desarrollo, o salir de la empresa. Entonces, fue la primera vez en la que me tocó darle un curso a un grupo de personas que eran contadores y que iban a desarrollar software, firmware para impresoras. Es súper atípico, ¿no? O sea, súper raro, súper rarísimo. Pero era la forma de mantener a la gente, así ¿no? Es. O sea, la forma de rescatar ellos su trabajo era haciendo ese cambio de ser contralores a pasar a ser ahora desarrolladores de firmware. Fíjate. Y fue la primera vez que me tocó dar un curso. Ellos tienen este acercamiento con la escuela, buscando un apoyo para que se les diera capacitación. Y bueno, nosotros estábamos allá a la mitad del viaje, en la parte de la maestría, y me tocó participar ahí con ellos, ¿no? Y se me hizo padre la experiencia, ¿no? Digo, uno la parte de la enseñanza, pero también el tema de ayudar a alguien que está en una situación ahí complicada, como dando un cambio, ¿no? Y bueno, afortunadamente pudieron ellos conservar su trabajo. No estuvo tan mal el curso. ¿Y ahí te gustó la docencia? Fíjate que yo a la gente que me conoce, era yo tan terrible con mis maestros que yo juraba que nunca iba a hacerlo. Que nunca iba a dar una clase. O sea, yo decía, la verdad es que no me gustaría que me hicieran tener alguien como yo como estudiante. Pero bueno, empecé ahí a tener esa experiencia. Fue algo muy puntual, porque terminando de ahí justamente fue cuando entró a Wendy. Ya tienes un chorro de años. Tengo desde 2003. Voy a cumplir este año 20 años ahí. Sí. Wow. Fíjate que yo pensé que tenías, yo sabía que tenías muchos años, pero no tanto. Pero no tantos. O sea, prácticamente fue tu primer trabajo en la iniciativa privada. Así es. Y ahorita que nos cuente, que nos cuente Fer, o sea, en verdad ha hecho maravillas, y lo que les comentaba yo de esa paciencia que tiene con los jóvenes, de enseñarles, de tratar con ellos, o sea, es un creador de jóvenes talentos, aparte, en tecnología, en robótica, tiene tiene un semillero de chavos. Increíble. Ya un rato nos va a platicar de sus juguetes, de todo lo que ha automatizado en Wendy. Digo, ha traído unos proyectos. Hay una cantera ahí, proyecto ganador en Forbes. O sea, en verdad Fer es... No, pero aparte, ¿sabes qué fue lo más fenomenal? Padre? Que en un evento que tuvimos hace algunos años, donde nos platicó pues qué era Wendy, qué hacía, y tú decías, o sea, ¿cómo le pones tecnología, no? O sea, está muy y empiezas a ver cómo se dan tantas cosas, y dices, no, está increíble, porque a veces no te das cuenta de toda la tecnología que intrínsecamente está en todo, ¿no? O sea, y no lo ves, ¿no? Y cuando me acuerdo perfecto de ese momento en Vallarta, por cierto, donde platicaste de ese caso, yo decía, o sea, hasta te quedas así como con la boca abierta y dices, o sea, ¿cómo llegas a ese nivel de creación, ¿no? Porque esto es creación. Hay proyectos extraordinarios en la comunidad, pero de verdad, una de las personas que yo disfruto mucho cuando expone sus proyectos eres tú, Fer. Porque en verdad son súper interesantes. O sea, es desde pon, solda, agarra, o sea, conecta, es toda la línea de principio a fin. Cuéntanos, Fer, o sea, yo sé que te encanta ese tema, pero cuéntanos más sobre eso. Es apasionante. Entonces, les decía, llego en 2003, septiembre de 2003 a Wendy, y bueno, comienzo como desarrollador, ¿no? La primera posición.
Para todo esto me tocó, terminando la maestría, un periodo donde todo el mundo me decía que estaba sobrecalificado para las posiciones. Okay. No era fácil, no era fácil. Entonces, después de 2 meses consigo la oportunidad, entro como desarrollador, y después de un par de años de estar en el área de desarrollo, me dan la oportunidad de quedarme también con la administración de bases de datos. Y empiezo ahí justamente con el tema de la extracción de información, minería de datos y otras cosas. Y pues empiezo a mostrarles cómo podían tener información de una manera muy sencilla, sin tener esa dependencia del área, ¿no? Sí, claro. Sí. Y eso, el demostrar eso al equipo directivo de la empresa, valió el que me dieran la oportunidad de quedarme con la posición de responsabilidad principal en el área, ¿no? Ya, sí, claro, porque aparte es una contribución súper importante, la verdad, porque te deslindas de ciertas cosas que el usuario puede hacer muy bien, ¿no? Y no hay una codependencia, y te da tiempo a ti de desarrollar otras cosas, y al usuario no ser dependiente, ¿no? Eso está muy padre. Así es, entonces justamente le damos esa independencia de poder hacer análisis de la información, digamos casi en tiempo real, no estaba tan desarrollada la tecnología todavía, pero no era procesamiento solo en la noche, sino que ya teníamos de alguna manera que corrían en cada el día, 4 horas, ¿no? Entonces ya cada 4 horas podían tener acceso a la información, y eso, digamos, agradó mucho, y cuando hubo la oportunidad me dejan a mí quedarme con el área, ¿no? Entonces cuando yo asumo el área, empiezo con temas administrativos, y me viene a la cabeza la oportunidad que yo tuve con HP de mostrarle a gente cómo podían cambiar de área, y cómo alguien que estaba en áreas administrativas podía desarrollar otras habilidades técnicas, ¿no? Entonces tuve como ese chispazo donde decía, bueno, si nosotros cuando estábamos estudiando nos pedían que diéramos capacitación, ¿por qué no entablar ese vínculo con instituciones de educación, con escuelas, para que vengan ellos, mostrarles lo que necesitamos realmente, desarrollarlo en conjunto, y pues hacer cosas padres, ¿no? O sea, cosas, como decías tú hace un momento, cosas de creación. Claro. No temas solamente de administración de la tecnología, de compra de un buen software y ponerlo a funcionar. Entonces, es que eso es lo que eres un creativo. Exacto. De la tecnología. Pues, implementas, la construyes. Eso está muy cañón. Por eso que es un 360. Es un 360. Y me agrada mucho el tema de la administración como tal, todo el tema de hardware, software, la nube y demás. Pero sí hay algo que a mí me apasiona realmente, es eso. O sea, el tema del desarrollo de proyectos con gente que viene, a la que le decimos qué tiene que hacer, pero no cómo, para que ellos con lo que traen lo desarrollen. Con cierta asesoría de nuestra parte, eso nos ha funcionado muy bien. Digo, Juan Carlos lo mencionaba hace un rato, para no sonar yo aquí muy ególatra en ese sentido. pero sí. y comenzamos, ¿no? Creo que en una ocasión se los platicaba a ustedes que tuvimos como un problema feliz, porque yo comencé trabajando solamente con chavos de tecnologías, ¿no? De la carrera de TI. Y en una ocasión me dicen, ¿sabes qué? No tenemos a nadie de TI, pero hay una carrera nueva que se abrió que es mecatrónica, y tenemos chavos que te mueven, pruébala. Bueno, pues está bien, mándenos para acá. Entonces me di cuenta que esta generación, estos chavos, podían desarrollar proyectos en donde tenían como lo mejor de dos mundos, ¿no? O sea, podían ellos vincular la extracción de la información y entregártela para que tú hicieras lo que sabes hacer bien, y por otro lado hacer como esa integración con el mundo físico, ¿no? Que es los famosos sistemas ciberfísicos que ahora le llaman, ¿no? Que existen toda la vida. Entonces comenzamos con un par de jóvenes y empezamos a desarrollar esos proyectos justamente, y bueno, comenzamos con 2, poco a poco empiezo a pedirle más alumnos a la academia, a la universidad, y llega el punto donde tuvimos esa interacción tan cerrada con la escuela que me piden a mí que sea parte del consejo de vinculación y pertinencia, en donde en ese punto, más allá de traer gente, también me permiten a mí como empresario, como la parte del sector empresarial, dar la opinión de lo que deberían de estar estudiando ellos para lo que se necesita en el mercado. Eso está padrísimo, porque sabes que es una evolución completa, ¿sabes? Es justamente ese impulso para lo que viene para las siguientes generaciones, y además no es un plan del escritorio, ¿no? Así es un plan de experiencia. Eso está increíble, Fer. Miren, increíble. Fer es bien modesto, y lo digo aquí y lo digo acá.
Pero este señor es un chingón. Es un buenazo. O sea, en verdad, como lo dijimos, o sea, cada quien tenemos así como nuestros, somos fans de diferentes personalidades y diferentes personas. Yo admiro mucho a Fer. Porque en verdad Fer haces cosas increíbles. Mi hijo Juan Carlos lo dice a cada rato, ¿no? O sea, te sigue, eres como un ejemplo a seguir y va mucho por tu misma línea. Gracias. ¿No? Entonces, en verdad, Fer, yo en lo personal te quiero felicitar porque se necesitan más personas así. O sea, no es lo mismo como meter un poquito, meter otro poquito por acá, agarrar un 360 como tú lo haces. Eso, la verdad, este señor debería de estar en California o en algún lugar. No, qué bueno que está aquí. Qué bueno que está aquí, porque sabes que se los podemos prestar un ratito a los californianos para que aprendan. Para que les dé un quitarrisas, ¿no? Eso que estaría aprendan. padre, pero fíjate que qué bueno que hay empresas, que hay personas que deciden contribuir a eso, porque son las siguientes generaciones que van a sustituir estas posiciones, ¿no? Y los chavos que coachea Fer van para allá. Por eso digo que es un creador de nuevos talentos, porque les está enseñando eso, ¿no? O sea, él transmite y no se queda con nada, transmite el conocimiento. Y entonces qué bueno que haya más Fercitos, ¿no? Sí. Bueno, que no sean hiperactivos, ¿no? Es que se necesita ser hiperactivo, es parte de. Si no eres hiperactivo, entonces no lo puedes lograr. Yo creo que esto es para hiperactivos. Esto es para hiperactivos. Sí. Lo entiendo perfecto. ¿No? Sí, entonces, bueno, cuéntanos de tus nuevos juguetes. ¿En qué estás? Ahí viene lo más Oye, no, pero hablando de juguetes, programa. fíjate que me quedé hablando de cuando dijiste que te gustaba la ciencia, y ahorita que estamos justo en temporada de Reyes, que son de las cosas de mi infancia que más me acuerdo, y me acuerdo con mucho cariño. Justo te iba a preguntar si te acordabas de ese momento de cuando eras niño y llegaban los Reyes, y cuál fue el regalo que los Reyes se trajeron que más te encantó, porque cuando dijiste que te gustaba la ciencia, te juro que me imaginé ya sabes, el de la ciencia de mi alegría, ¿no? Espero que no me compren, pero ya sabes que venían pues los tubos de ensayo y el microscopio. Entonces, haz de cuenta que me imaginé a Fer cuando dijo que le gustaba la ciencia, me lo imaginé con ese jueguito. Fíjate que, digo, y ahí va otra de ese tema de hiperactividad que tenía conmigo, ¿no? A mí me tocó el tema de investigar y descubrir quién eran los Reyes Magos a muy temprana edad. Pero recuerdo bien... No lo confieses. No. Estoy tratando de mantener la magia todavía. Sí. En una ocasión me trajo un avión, que yo pedí un avión a escala. Ajá. Pero no dio oportunidad de que se hiciera de día para poderlo abrir y desempacar. Ajá. Entonces fui por él al árbol, lo traje a la cama y ahí a oscuras traté de armarlo. Bueno, amaneció el avión hecho pedazos. Eso sí me acuerdo. Sí. Es que bueno, como le gustan tanto los juguetes, por eso me regresé un poco a la infancia, que creo que son de los momentos más padres. Creo que fue la última vez que lo hice, porque me di cuenta que como tú dices, hay momentos en los que tienes que decir, bueno, ya fue suficiente. En esa ocasión, te digo, traté de estar haciendo las cosas, y así llega a ser tal mi desesperación que, bueno, todavía siento la tensión en las mejillas. Cuando ya se hizo de día y estaba pues el avión ahí hecho pedazos, ¿no? Y salud, Fer. Pues salud amigos. Y ahorita vamos a recargar para el bloque que sigue. Salud, amigos. Salud a todos. ¿Qué más, mi querido Fer? Pues bueno, digamos, como para completar este tema, en una ocasión una amiga con la que estudié la maestría me dijo, oye, yo no, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo recomendar a alguien. Para que yo recomiende a alguien, tiene que ser alguien en que confío plenamente. Sí, claro. Eso me metió muchísima presión. Pero me dice, hay una oportunidad en la academia, en la universidad, y me gustaría, es un tema que sé que tú dominas y me gustaría que nos apoyes. Quien da la materia ahorita se convierte en jefe de departamento y va a dejar esa área, ¿no? Entonces pensé en ti. Entonces fue una feliz coincidencia, porque tenía mucho sin verla, y cuando la vi la invitamos a casa y me platicó de esa oportunidad. Y bueno, esto fue en 2016.
me tocó una situación que para mí fue, yo creo que de las más estresantes que he pasado, porque tuve un equipo de sinodales y tenía que dar una clase de 2 horas, cuando la única clase que había dado era pues un curso sencillo de programación cuando estaba estudiando todavía. Ajá. Pero daba 1 hora nada más de clase, ¿no? Entonces, sí, bueno, preparé ahí la clase para un grupo de 8 personas que eran pues como los de la academia los que te iban a evaluar, los que me iban a evaluar y me daban el sí o el no, ¿no? Wow. Bueno, ya doy la clase, se arma ahí una polémica por unos comentarios que hice sobre algunas cosas, y estuvo padre, al final me aceptaron. Y bueno, empiezo en 2016 justamente como a cerrar esta pinza con el tema de ahora yo poder compartir este tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces, sí, una de las cosas que valoran mucho justamente es esa solidez técnica que puedes llegar a tener, pero también la parte de la experiencia en la industria. Claro. Sí, entonces, sí, eso es bien recibido. Y bueno, hoy después de participar con ellos después de 5 años, me dieron ya la oportunidad también de empezar a compartir en maestría. ¡Ay, qué padre! Entonces, la verdad es que pues le eché muchísimas ganas porque era algo que me motivaba y me entusiasmaba. Sí. Y de las cosas que sí me gustaría como presumirte honestamente, sí, es que me fue súper bien en la evaluación, porque en las escuelas privadas, ustedes lo saben, sí, sí, como catedrático te evalúan de revés. Ajá, entonces, claro. La verdad es que se llenó mi pecho de orgullo cuando vi que los chavos me habían evaluado. O sea, lo más mal que me evaluaron fue 96, ¿no? Sí, lo vi como que llegó así. Sí. Pecho de frente, ¿no? Sí. Y bueno, ya quedó un antecedente y la invitación para próximas generaciones, ¿no? Sí. Y de ahí viene justamente un tema que me voy a adelantar un pasito, que son de las cosas que me gustarían hacer, que es como concluir la parte de la investigación. Ajá. Haciendo el doctorado. Okay. Entonces, en algún momento uno de mis planes es justamente cerrar esto teniendo un nivel de especialización un poco más alto, porque hemos llegado a un punto, digo, no, la tenemos acá medio de background, que son como de los primeros trabajos que hicimos, sí, en donde justamente pues el que yo le digo que es como la democratización, ¿no? El que todo este tipo de componentes que hoy están a nuestro alcance y que antes difícilmente podías colocar en una línea de producción, o sea, esto por ejemplo es una antena, sí, el módulo Wi-Fi. ¿Quieres mostrarlo un poquito, Fer, así como a la altura de tu pecho? Ándale, ahí mero. Entonces, este tipo de cosas que ya las hacen en miniatura, que te cuestan una fracción de lo que costaban hace muchos años, sí, te permiten pues hacer un montón de cosas bien padres, por un lado, pero hemos llegado al punto donde esto ya no es suficiente, ¿no? O sea, claro, el tema de la instrumentación, de las líneas, de la toma de decisiones, de que te llegue un reporte de lo que está sucediendo en el momento y no al final del día. Ajá. Eso es muy padre, pero ahora queremos ir más allá, ¿no? Entonces, estos temas de tendencia de los que tanto se habla, sí, pues queremos, yo quiero llevar a mi equipo de trabajo a un nivel donde ellos tengan otro grado de especialización y desarrollemos cosas mucho más elaboradas. Claro. Y claro, yo a título personal, pues con ellos también crecer en esa parte, ¿no? Ya pueden abrir otra línea de negocio. No, pero claro, no, bueno, a ver. Lo voy a mostrar aquí en la cámara 2. Aquí está. Y ahorita que nos explique Fer qué hace este tablerito o esta... Sí, es un tablerito, ¿no? Sí, así es. Bueno, tiene una serie de señales que se simulan con estos botones, pero que vienen de las máquinas. Y bueno, tiene 2 micros, porque uno se encarga justamente de la interacción con el equipo, okay, y el otro de la interacción con tus sistemas, ¿no? Aquí en estos micros estamos grabando el Entre Amigos. Y bueno, viene la parte de la comunicación justamente y lo que es la interfase con los operadores, okay, o sea, con la línea de trabajo, que es quien está ahí. Sí. Y digo, como comentario final respecto a esto justamente, está el que todo esto lo hemos logrado en una interacción muy cercana con la gente que sabe hacer las cosas, ¿no? Claro. Nosotros... Claro. Además de la parte técnica, nos hemos dado la tarea de entender y comprender bien cómo funcionan las cosas en la línea de operación. Sí. Y le compartimos a la gente cómo funciona este tipo de cosas también para que ellos puedan aportar ideas, claro, de dónde más pudieron aplicar. De cómo pudieran hacerlo mejor, ¿no? Vamos a pedirle a Fer que nos comparta algunas imágenes para que ya en la postproducción del programa, en cuanto lo vean, estén saliendo algunas imágenes de todas las maravillas que ellos hacen, construyen en pro de Grupo Wendy. Incluso aquí lo pueden ver, ¿no? Aquí Wendy, ahí está,
O sea, no es nada pirateado, es hecho por ellos mismos, liderado aquí por nuestro gran amigo Fer. Así es, y una de los beneficios que tengo a nivel, o sea, en el negocio, es que quien es el propietario y presidente de la compañía, sí, nos da la oportunidad, ¿no? O sea, sí, que eso también está muy padre. Son españoles, ¿verdad, Fer? Bueno, el papá del dueño actual es de origen español. Ah, ok. Pero ya las familias, o sea, la segunda y la tercera generación son totalmente mexicanos. Te lo pregunto porque justo en Navidad platicaba con mi papá de esto. Mi papá también hizo muchas cosas en el tema de los muebles, y luego le dije, saliste al tema, y le dije, tengo un gran amigo, Fer Velasco, se ha ido del Grupo Wendy. Me dijo luego, Grupo Wendy, colchones, sí, los conoce mi papá desde hace muchos años. Creo que hacían algo con los Sendra, que traían los colchones Dart también, o sea, salió ahí la conversación, y es una gran empresa, una gran industria, ¿no? Y tienen un gusto por la tecnología, ¿no? Sí, o sea, y tienen un gusto por la tecnología. Eso está súper padre, claro, porque no todos, no todo mundo te da la oportunidad, porque al final del camino son proyectos que pueden ser muy innovadores, pero tienen su proceso de prueba y error. Así es, ¿no? Y no siempre todo el mundo está dispuesto a pasar ese proceso de prueba y error. Así es. Cuando tú tienes esta oportunidad, la verdad es que es increíble, porque haces una contribución mayor, ¿no? Y es un bien mayor para todo, o sea, porque no solo es para ti como persona, para los trabajadores, es para la empresa, para el país, o sea, y empiezas a ver que hay infinidad de cosas que puedes hacer, y que tengas la oportunidad de poderlo crear y hacer. Claro. Eso está padrísimo, la verdad está, pero fíjate cómo se combina perfecto el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, una empresa que está dispuesta a hacer este tipo de innovaciones, y tiene un gran crack en ese tenor, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, o sea, se une perfecto el hambre con los tacos al pastor, ¿no? O sea, está padrísimo. La verdad es que, o sea, a mí siempre me queda mucho aparte de lo brillante y lo creativo que eres, porque eso es creatividad pura, a mí me llena mucho de satisfacción saber cómo vas con ese proceso de los chavos, porque esos chavos ojalá se quedaran en México, pero si no, de verdad tienen una formación completamente distinta. Me encantaría que se quedaran aquí para seguir construyendo por este país, pero no todo mundo en las escuelas tampoco te dan cátedra de libro, y esto es cátedra de proceso, y de proceso en vivo, que es distinto ¿no? O sea, cuántas veces no las maestrías en muchos casos son pues como la continuación de la universidad, no, o sea, como que siguen leyendo los mismos libros, no, tu proceso administrativo, tu libro de Baldor, ¿no? Pero cuántas veces muchos de los catedráticos nunca han salido a la industria. No. Y aquí tenemos ese híbrido. Y aquí tenemos un gran estudiante de aprendizaje, de conocimiento, pero aparte combinado con la práctica y la experiencia. Y imagínate lo que comparte. O sea, lo hace y aparte lo enseña. Imagínate. ¿No? ¿A qué venimos a este mundo, amigos, si no es enseñar lo que sabemos? Sí. ¿No? O sea, venimos a eso. Felicidades por eso, Fer. Gracias. Vamos a refilear y regresamos para nuestro último bloque. Regresamos. Cuatachones, estamos de regreso ya con el refil. Salud, again. Salud, mi querido Fer. Gracias por estar compartiendo con nosotros estas grandiosas maravillas que usted hace. Gracias por toda tu trayectoria, ¿no? La verdad es súper espectacular. Ya nos contaste un poquito de tu paso
por la tecnología, cómo construyen estas tarjetas, estas tecnologías que también tienen mucho que ver con el tema de la electrónica, obviamente. Entonces, combinan electrónica con la tecnología, es una combinación increíble. Y nos gustaría tocar más el tema de la cátedra, ¿no? Sabemos muy bien que aparte de lo mucho que haces y lo bien que lo haces, aparte, como lo hemos ya comentado en bloques anteriores, lo enseñas, ¿no? Y tus alumnos lo aprenden. ¿Cómo va ese tema de la cátedra? ¿En dónde das tu cátedra? ¿Para quién? ¿Cuál es tu audiencia? Cuéntanos un poquito más de esa parte. Sí. Oye, perdón que interrumpa. Cuéntanos cuántos han salido como tú. O sea, de esos que dices, hijo de mi vida, aquí estoy. Fíjate que, siendo así muy puntual, me da gusto el poder compartir. Y no es con todos, ustedes lo saben, de un grupo de 20 personas, hay 3 o 4 que ves que realmente les gustan, ¿no? Sí, y que siempre van más allá, sí. y te preguntan y te buscan y hay una interacción más cerrada con ellos. Uh-huh. Hay un poco de todo, hay los que viajan ligero, con... Yo me la paso bien. Así es, ¿no? Son los del documento, y son, etcétera, ¿no? A mí me toca participar, la primera oportunidad que me dieron, como les contaba, es en el ITESO, allá en Guadalajara, que es hermana de la Ibero acá, ¿no? Sí. Es un tema jesuita y todo el rollo. Yo tuve un contacto previo porque 3 maestros que tuve en la maestría eran de ahí. Entonces nos tocó ir a hacer prácticas y cuando yo fui a la escuela, me quedé yo con la idea de que a mí me hubiera gustado haber estudiado ahí. ¿Sí? Entonces yo se me hacía como aspiracional el asunto. Entonces yo me quedaba con la idea de me hubiese gustado estudiar en esta escuela. Y bueno, tuve la fortuna de no estudiar, sino poder regresar a compartir con ellos, ¿no? Entonces uno de los primeros temas que pude compartir era un tema de inteligencia artificial tipo 90s, que se llamaba Agentes Inteligentes la Materia. Ajá. Y ahí se veía lógica, se veía temas de estadística aplicada para toma de decisiones, inclusive todavía tocabas algo de Prolog y en temas de como reglas de sistemas, ¿cómo se llamaban? Se me fue, sistemas expertos, ¿no? Expertos, ajá. Así es. Que era el tema de la inteligencia artificial de los 90s, ¿no? Sí. Entonces, bueno, así es. Arrancaba apenas todo ese me tocó todavía compartir durante año y medio ese tema. Después, hubo en 2018, mi papá fallece, dejo yo un periodo sin dar clases porque estuvo el internado 3 meses y descuidé un poquito la escuela, entonces cierro ese ciclo con un poco de esfuerzo y tomo la decisión mejor de dejarlo para poder atender bien a mi papá. Sí. Entonces, en 2018 estuve como profesor invitado nada más y digamos que esa materia que se llamaba Agentes Inteligentes, pues ya con el cambio ya se cambió de nombre, o sea, se renovó y ahora se llama aprendizaje de máquina, ¿no? Y bueno, ya tiene un tema más de onda hoy, más de redes neuronales, deep learning y cosas así. Sí. Y consiguieron otro maestro. Entonces me vuelve a buscar mi amiga y bueno, después de preguntarme, oye, pues ¿cómo andas? Sí. Mi papá fallece, digamos que bueno, ya no había a quien prestarle toda esa atención y me dan la oportunidad de regresar, pero ahora con un tema de matemáticas. La materia se llama Fundamentos de Ciencias Computacionales y justamente, se ven de nuevo ahí temas de lógica y estructuras discretas, ¿no? Sí. Temas de patrones, un poquito de teoría de conjuntos, para temas de bases de datos y eso. Y mi promesa es poder ligar justamente, no hacerlo by the book, nada más, ¿no? Exacto. Sino el poderles dar ejemplos de regreso de cosas donde se pueden aplicar. Órale, qué padre. Y creo, y me consta, porque hay algo que se llama instrumento de apreciación estudiantil, donde pues ellos hacen ahí constar de que lo que les enseñaste pudieron apreciar dónde se pudiera aplicar realmente, ¿no? Fíjate que yo creo que, o sea, es que de verdad, y por eso, y a lo mejor soy reiterativa, pero de verdad no sabes cómo aprecio el que estés compartiendo eso,
pero desde la experiencia, ¿sabes? Yo creo que si nos hubieran enseñado matemáticas en la secundaria con un caso de uso, no, yo todavía no uso un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Pero no sé si alguien ya lo usó, a lo mejor tú, pero lo que quiero decir es, cuando tú me enseñas algo en la práctica, de verdad es mucho más fácil que lo entienda, lo aprenda, sepa hilar en qué otro lugar lo puedo ocupar, o sea, y por eso de verdad me parece brillante la idea en el tenor de te pongo algo que está pasando en la industria, o sea, que hoy se está ocupando, que está mejorando procesos, ¿sabes? O sea, eso me parece una gran de verdad. Y es brillante, como lo digo, o sea, ese es el adjetivo, es brillante. Y ahorita que lo mencionas, justamente uno de los estudiantes que tuve en el último periodo, se llama Adrián, él me preguntaba, oye, está bien, bueno, estamos viendo funciones y relaciones, pero ¿dónde voy a aplicar eso? Exacto. Porque tú sabes que una función pues es algo a lo que le metes un valor y te entrega siempre el mismo valor de salida, ¿no? Es una de sus características. Y puedes entubar el valor de una función como la entrada, o sea, lo que le metes a una función y te da como resultado, lo puedes meter a otra, ¿no? Y yo mucho tiempo usé el ejemplo, o sea, un ejemplo que venía en el libro, ¿no? Donde te daban un número y la primera función era el sucesor, que era el siguiente. Y luego la otra función tomaba ese número que te había entregado el anterior y lo elevaba al cuadrado. Y ya, ¿no? Eran dos maquinitas donde uno sumaba y la otra elevaba al cuadrado. Muy padre. Pero en una ocasión me toca entrar a una sesión con un colega del CIMBESTAB en donde habla de las funciones justamente a nivel redes neuronales. Donde una red neuronal justamente es una función, porque cada neurona recibe el resultado del anterior, o sea, el resultado del anterior lo recibe, lo procesa y lo transmite a la siguiente. Y eso es una composición de funciones. Así es. Uno de los temas que viene en el libro era composición de funciones. Entonces, es padre el poder dar una explicación de este tipo donde tú les dices que una red neuronal en realidad es una composición de funciones, ¿no? Y no es que, o sea, como que lo haya así descubierto yo, sino que, como decías, o sea, el tema de aprenderlo y poderlo compartir con alguien que le hace sentido y que dice, ok, bueno, como decías tú ahorita, ¿dónde voy a aplicar la derivada? ¿No? O sea, más allá de calcular la aceleración de un vehículo. Sí, claro. Está padre. Bueno, pues resulta que también hablando de la misma red neuronal, las derivadas es donde encuentras el punto de cambio máximo mínimo que te da justamente en dónde hacerle esos toques finos para que te dé el resultado que estás esperando. Exacto. Ahí es donde usas las derivadas que aprendimos en la escuela, ¿no? Exacto. Entonces, es estos ejemplos donde yo les digo, cuando lleguen a la clase de cálculo, por favor, pónganle atención, porque las derivadas las van a utilizar cuando vean una red neuronal. Les interesa realmente aprendizaje de máquina, aprendan eso. Y de esta clase, que ahora se llama lógica y estructuras discretas, quédense con que una red neuronal es una composición de funciones, donde la anterior es la suma, o sea, esta es el resultado de la suma de las anteriores, y tiene por ahí una función que minimiza o amplifica el valor dependiendo de lo que estás esperando a la salida, y hay un tema de propagación inversa, hay una serie de cosas técnicas, ¿no? Pero es padre y satisfactorio el poder compartir este tipo de cosas de regreso y hacerles ver algo, y yo se les digo, ojalá que a mí me lo hubieran dicho, ¿no? Claro. Voy a hacer un paréntesis aquí. Amiguitos, los más jóvenes, cuando se pregunten, ¿para qué fregados aprendo esto en la escuela si nunca lo voy a ocupar? Ahí está un ejemplo de que las cosas que a veces decimos, esto no lo voy a ocupar nunca en mi vida, claro que se ocupa. Pero fíjate, ¿no? El problema no es que no lo ocupa, o sea... Hay cosas que no lo ocupan, ¿por qué no te vas a dedicar a eso? No te vas a dedicar a eso, pero ¿sabes qué es y voy a repetir el tema que comenté hace rato, es, si tú me enseñas la practicidad y la funcionalidad en la que, a lo mejor no me vas a dar los 800,000 casos, con que me des uno y yo pueda entender para qué lo puedo ocupar, de verdad me abriste un panorama que ningún libro me lo puede dar. Tal cual. ¿No? Y eso es lo que está más padre, es como qué tornillo tienes que apretar de la máquina. Yo no te cobro por cuánto me tardé en apretar el tornillo. Te cobro por saber cuál tornillo debo de apretar. Claro. ¿No? Que eso es lo más importante. Entonces, fíjate, por eso esto es lo que yo veo que está muy padre, ¿sabes? O sea, el que yo te pueda dar desde un caso práctico
cómo se interrelaciona una derivada, una función. Híjole, te juro que todos tendríamos muchos mejores niveles de conocimiento porque le entendí desde un caso práctico, ¿sabes? Y eso creo que está haciendo una gran contribución, de verdad. Pues ahí está el dicho, ¿no? La práctica hace al maestro. Claro. No nada más los dichos existen por algo, ¿no? No, y mi abuelita, acuérdate que la habían dicho, entonces sí. No, amigos, estamos disfrutando mucho aquí a nuestro querido Fer. Hoy podríamos hacer un programa de 40 horas. Podríamos estar sentados aquí, no sé, 3 días seguidos, platique, porque en verdad nuestro invitado de esta sesión es en verdad un invitado muy especial que tiene un montón de cosas que compartir. Lamentablemente en el cortito tiempo que tenemos en YouTube, pues bueno, no se puede contar todo lo que él hace y lo que todo su equipo hace. Entonces vamos a irle dando ya salida al programa, mi querido Fer. Te agradecemos mucho por estar compartiendo todas estas experiencias que nos encantaría, como dice Marisela, profundizar un poquito más, pero la verdad es que los tiempos no nos lo permiten, ¿no? Pero creo que una de las preguntas de cajón es ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti, para Fernando Velasco? ¿Qué sigue? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? Esa es una pregunta que te queremos hacer. Y la otra pregunta que te queremos hacer también, y es una pregunta nueva en este programa, es: si tú tuvieras que entrevistar a alguien, ¿a quién sería y por qué? Son esas dos preguntas, ¿no? Primero, ¿qué sigue? Y después el tema de a quién te gustaría entrevistar y por qué. Digo, puede ser que viva, que ya no viva, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál sería o cuál hubiera sido tu target para hacerle una entrevista? Ok. La primera. ¿Qué sigue? Bueno, les decía, el tema de llevar a un nivel de especialización más elevado el tema de lo que hacemos acá. Sí. He visto casos de cosas que hay en la industria que, bueno, por el tema del tipo de sector en el que está el negocio, digamos que el comprarlo para mí no es viable. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es tener ese nivel de especialización para hacerlo, como hemos hecho esto. Esto comprado, la verdad es de que difícilmente hubiéramos logrado tenerlo ahí a la mano, por un lado. Y a mí me gustaría, como les decía, llevar a todo mi equipo de trabajo y a mí mismo a un nuevo nivel de desarrollo en la parte profesional y en la parte educativa, ¿no? O sea, tener ese adicional, y eso para mí pues es el ir por el doctorado en algún momento. Ese momento pues está próximo. Yo he querido que sea cuando mis hijos me dejen de dar la mano. Dicen que pues hay que darles la mano mientras ellos te la quieran dar. Así es. Llegar al punto donde eso ya no suceda. Sí. Con mi hija eso ya empieza a suceder. Ya tiene 14. Entonces ya ¿Cómo se siente ser suegro? No, digo, para que lo saquen de su emoción, ¿no? Exacto. Y bueno, pues yo siento que está próximo el momento de ya con ese aprendizaje que traigo, poder entrar y realmente hacer un trabajo que no sea una aportación de algo que creo que nunca va a ir a ningún lado, sino una aportación de algo que realmente esté aterrizado, ¿no? O sea, así es. Que esté ahí de regreso, que viva y que esté... Que dé algo, exactamente. ¿No? Fíjate, siempre decimos... Nos preguntamos cuál es nuestra misión en nuestra vida y hacemos, ¿no? Y yo creo que lo más importante, y desde mi óptica, y puedo estar equivocada, pero estoy segura que la contribución que estás haciendo con esos jóvenes, de verdad, no podemos dimensionar ahorita, y a lo mejor ni siquiera lo pueda ver, ¿no? Sí. Pero tiene un gran impacto, y créeme que si yo te dijera si tú te preguntaras cuál ha sido mi contribución en el mundo, en esta vida, qué hice y qué dejé, yo te diría, este proceso de alentar a los jóvenes, enseñarles, ¿sabes? Me parece que es una gran contribución. Totalmente. Para la humanidad como tal, por supuesto. Sí, por supuesto, a eso venimos. Sí, y el hecho de hacerles ver que no solamente pueden salir a darle mantenimiento o hacer una implementación, claro, y capturar cosas, claro, ¿no? Sino que tienen esa capacidad de crear, ¿no? Exactamente. Entonces, como proceso de bienvenida, yo se los digo, o sea, la verdad, los proyectos de aquí están más encaminados a crear que a dar mantenimiento y
hacer que las cosas... es una parte importante, ¿no? Pero los proyectos que desarrollamos con ellos es para eso, tiene un proceso creativo detrás. Correcto. Y en cuanto a quién me gustaría entrevistar, me viene a la mente Elon Musk, justamente. Me parece un tipo súper interesante, muy controversial, que participa igual en un tema de industria. Y me gustaría, no sé, hacerle una serie de preguntas y comprender un poco más cómo funciona la manera en la que analiza las cosas. En la que estructura, ¿no? Así es, y cómo lleva a la ejecución y a lo que está haciendo. Claro. A mí me parece súper interesante este tema. Qué padre, Fer. Sí, es un referente en la tecnología y lo estamos viendo últimamente en todas las maravillas que ha estado haciendo. Está incursionando mucho en la tecnología y en muchas otras áreas. La verdad es que es una personalidad súper interesante, ¿no? Yo creo que siempre al final es ¿qué ve que yo no veo, no? Sí. O sea, ¿qué ve que yo no veo? O sea, es ese paso que dices, híjole, ¿qué está viendo que yo no estoy siendo capaz de verlo en este inmediatez, ¿no? Así es. ¿Cómo futurea en ese nivel, no? O sea, a veces es errático en algunas cosas, pero no se puede ser perfecto. Exacto. Pero siempre hay esas preguntas de ¿cómo ve eso que yo no estoy alcanzando a ver, no? Correcto. Que no siempre tienes que tener esa habilidad, ¿no? Sí, pero así es. Y por eso, pues al final del camino, por eso siempre tenemos una variedad hay gente que le gusta y le encanta y es apasionado de hacer esto, y eso es lo que más le fascina, y no le pongas a hacer otra cosa, porque lo disfruta. Correcto. Pero eso es lo correcto, porque al final, yo siempre digo, por eso hay soldados y generales, porque todo mundo contribuye desde su espacio, ¿no? Así es. Eso es lo más importante. Así es, mi querido Fer. Oye, Fer, y antes de despedirnos, antes de que la señora presidenta haga la pregunta de cajón a todos nuestros invitados, estamos muy contentos porque también hubo cosas complicadas. O sea, yo recuerdo muy bien que en la época de pandemia, o que yo recuerde, por lo menos de las personas que yo conozco, de mis amigos, tú fuiste el primero que se contagió del bicho horrible y la porquería del COVID. Estuviste bien mal, Fer, estuviste grave, me acuerdo de eso muy bien, me acuerdo de nuestras llamadas, de nuestros mensajes, y costó bastante trabajo el que te volvieras a poner otra vez a tu 100%, ¿no? Sí. Ya para ir saliendo y para que Maricela haga la pregunta de cajón, cuéntanos un poquito cómo fue ese paso, o sea, cómo fue para ti, cómo viviste la pandemia y cómo viviste la enfermedad del COVID per se. Sí, como tú lo dices, hubo una interacción muy cerrada ahí específicamente contigo. O sea, de mi grupo de amigos con quien tuve mucho contacto fue Juan Carlos, inclusive compartimos al médico al final. Así es. Creo que tu hermano y tu papá también. No, bueno, o sea, gracias a mi amigo Fernando Velasco, la recomendación del médico que lo atendió y que lo trató a él, pues después nos cayó el chahuizle de este lado, ¿no? Y el médico que trató a Fer, trató a mis papás, trató a mis hermanos, y la verdad es que pues hoy estamos todos aquí vivitos y coleando. Gracias, Fer, por eso, y en verdad, de corazón, es algo que te voy a agradecer siempre. Y cuéntanos un poquito cómo fue. Pues bueno, tuve un viaje acá a Ciudad de México, que no fue donde me infecté, regreso, y en un proceso de firma de unos documentos, por error me tallé los ojos. Tuve un poquito de comezón, entonces hice esto justamente, me tallé la comisura de los ojos, y a los 2 días empecé con síntomas, ¿no? Entonces, pues ya, me hago la prueba, etcétera, y la verdad es que nunca en mi vida me había sentido tan mal. Y no habían salido las vacunas, ¿eh? O sea, fue de los primeros casos. Sí, fue con Delta. Y pues la verdad es que la pasé muy mal. A mí sí me tocaron todos los síntomas, absolutamente todos, para no... O sea, fuiste parte de la estadística, ¿no? Sí, claro. Sí. La recolección de datos. Solamente no me tocó contribuir a la parte de la mortandad. Adiós, gracias. Así es, pero como lo mencionaba Juan Carlos, me tomó 6 semanas poder salir del proceso. 3 para superar el tema del COVID y otras 3 con una tos que no se me quitaba. Y esta tos, al final del día, tuve una lesión de un 40% en un pulmón y otro 60% en el otro.
que me tomó un par de años el poderme recuperar. O sea, Claro. al final el tema de la respiración profunda no lo podía recuperar todavía. Y hace poco, bueno, para mi cumpleaños en noviembre fuimos a Tlalpujahua, y es la capital aquí de las esferitas y demás. Sí. Ajá. Y uno de los tours que tomamos fue ir al Santuario de las Mariposas, a Sí. Sierra Chincua. Ajá. Y bueno, llegamos a Sierra Chincua, y bueno, me puse a prueba. Para subir había dos formas, a caballo o a pie. Y pues no hubo opción porque solamente había 2 caballos, entonces se fue mi Ya había esposa. como 15, ¿no? Se fueron mi hija y mis hijos y mi esposa en los caballos, y yo me fui con el guía. Entonces es un trayecto de subida más o menos de 45 minutos, bastante intenso. Intenso. Sí. Y la verdad es que a los 15 minutos yo sentía que iba a reventar, o sea, que ya no podía. Porque toses tanto cuando me dio a mí, tosí tanto que me quedaron una serie de lesiones que para poder respirar sentía como si tuviera Claro. los pulmones con cinta masking, ¿no? Sí. Entonces, bueno, gracias a Dios pude continuar, o sea, como que agarré un segundo aire y logré subir, ya para eso, para mí fue como una muestra de que ya estaba mejor. Y bueno, ya subí, fuimos y vimos el santuario, las maripositas, todo el asunto, bajamos de regreso. Y bueno, ya estaba muy contento yo porque me sentí como recuperado de regreso, ¿no? Claro. Pero sí fue un proceso complicado. Igual, pues, mi esposa sabe que le tengo todo el agradecimiento del mundo porque nunca me dejó, nunca salió de la habitación. O sea, Sí. no estuve yo en aislamiento. Claro. Y eso ayuda no, de verdad bueno, de una sí, manera claro. importante. Claro. Y justamente el día de mi cumpleaños hay una foto que, si ella me lo permite, se las comparto. Sí. Perdí 12 kilos y tenía, siempre se me hace un nudo en la garganta esta parte. Yo veía, cuando me veía al espejo, veía a mi papá en sus últimos días, o sea, Sí. porque estaba muy Claro. deteriorado. Sí. Claro. Entonces me veía yo con ojeras, con los ojos hundidos, Sí. no sé, como anémico, deshidratado, muy mal. Entonces creo que nunca había estado así tan cerca de una situación así Claro. de gravedad como esa. Claro. Nunca me he quebrado un hueso ni nada. Y no soy ni diabético, ni obeso, ni hipertenso. Ajá. Y aún así me fue muy mal, desafortunadamente. Pero bueno. Yo voy a hacer una pregunta nada más y para que la pienses, no para que la respondas. ¿Había un periodo de tristeza en tu vida antes de que te diera el COVID? Es una pregunta que no me tienes que contestar si no quieres. Correcto. Si quieres Correcto. contestarla, contéstalo porque No. tiene que ver con eso. No. Es bien importante. El tema de los pulmones tiene que ver con muchas cosas que Pues la están pérdida de mi correlacionadas. papá. Claro, por supuesto. Totalmente. La pérdida de Esa mi es la papá. razón. La Totalmente. tristeza y el miedo nos provoca un debilitamiento importante de nuestras defensas. Así Y es. por ahí empieza. Así es. Y sin duda por ahí estuvo. Pero bueno, acá estamos, amigo. Pues yo Pero le doy gracias a Dios, aquí gracias a Dios por la estamos. vida de nuestro querido amigo Fer Velasco. En verdad. Tenía muchas cosas que hacer no, bueno, todavía, como crees. Oye, ¿cómo que se crees? nos va a ir Ajá. una eminencia así en la tecnología? No es aceptable. Entonces, gracias a Dios por la vida de nuestro querido Fer. Acabamos este bloque y vamos al último, ya con las preguntas de salida. Pues bueno, queridos amigos, les recordamos que se suscriban a nuestro canal de Señores Mexicanos a Latam TV, que se suscriban, que nos den manita arriba, que nos pongan sus comentarios, que nos sugieran a quién quieren ver en nuestros siguientes episodios, qué les quieren preguntar. Y pues bueno, vamos a despedirnos ya de nuestro querido amigo Fer Velasco, CIO de Grupo Wendy. Hemos platicado un montón con él, lo hemos disfrutado muchísimo. Y pues bueno, vamos a dejar aquí a la señora presidenta para que haga la pregunta de cajón. Y vamos ya dándole salida a este extraordinario sexto programa de Entre Amigos de Señores Mexicanos a Latam TV. Bueno, la verdad es que como siempre es una lástima terminar porque podríamos seguir en el chat. La verdad es que está súper interesante y como siempre, la verdad, muy, muy agradecidos de que hayas querido compartir con nosotros este tiempo y espacio para hacer este gran programa que yo creo que es súper lindo para todos, ¿no? Entonces, bueno, Gracias. pues mi pregunta de cajón es, Fer, ¿qué representa para ti pertenecer a CIOs Mexicanos y Latam? Además del tema que de manera recurrente hemos dicho, de la hermandad que se ve ahí, hay una camaradería muy sana. El tema del crecimiento profesional es algo que no se ve en todos los grupos, ¿no? O sea, esa pertenencia a esta comunidad
a mí me hace mucho sentido. He tenido la oportunidad de participar en todo eso que ofrecen. Entonces, más allá de buenas contribuciones, referencias, consejos, contacto cercano, recomendaciones y no recomendaciones, ¿no? de ciertos canales o proveedores, esa parte del crecimiento a nivel, que todo esto suma en la parte personal, claro. Con gente que tiene un conjunto de valores muy parecidos a los tuyos, la parte del crecimiento profesional con lo que ha ofrecido a mí me ha servido de mucha utilidad. Entonces esa parte a mí me hace mucho sentido y digamos que me anima a ser parte de y contribuir cuando estoy, que lo puedo hacer, vaya, y cuando no, pues aprender de lo que hay ahí, ¿no? Juan Carlos sabe las oportunidades que se han prestado ahí, chiquitas con la Universidad de Santiago de Chile, grandotas con el MIT, etcétera. Todo eso, la verdad es que todo eso contribuye y suma mucho, ¿no? Y para mí es muy significativo todo eso. Sí. Qué bueno, Fer. Y para nosotros es un gran honor que seas parte de la comunidad. Honorazo tenerlo en nuestras filas, un honor tener a Fer en Sellos Mexicanos y Latam, porque no paramos de aprenderle también, ¿no? De eso se trata, y es algo que tiene esta gran organización, ¿no? Es un va y ven de aprendizaje entre todos, brutal, y eso la verdad es que no se paga con nada. Sí, no hay universidad. No. Sí. Afortunadamente empezaron ya las clases de Fer, pero no hay universidad, ¿no? Exactamente. O sea, eso es lo padre. Eso es justamente cómo aprendes a través de la experiencia del otro. Así ¿sabes? Es. O sea, ya no tienes que llorar. Y por eso el tema de los chavos de verdad, no sabes cómo me gusta, y porque hoy lo que más valoramos es aprender sin dolor, ¿no? Sí, claro. Sí, así es. Y que es un catalizador, ¿no? Es un catalizador. Acelera mucho las cosas. Correcto. Y te ayuda a que sea más rápido, la verdad. Es que y que no te des de topes en la cabeza, ¿no? Así es. No, pues padrísimo. Fer, como siempre, un gusto. ¿Quieres un gustazo. Dar algún mensaje? Sí, pues es lo que viene. O sea, bro, ¿qué mensaje entregas en este programa de Entre Amigos? Primero, a nuestros amigos y colegas, ¿no? A los más de 300 que ya somos en esta gran comunidad, y a toda la audiencia que no necesariamente pertenece a Sellos Mexicanos en Latam, sino la gente no tecnóloga, o tecnóloga también, que nos ve a través de nuestros medios de comunicación. ¿Qué mensaje quieres entregarles? Pues mira, espero que no parezca regaño, pero que participen, o sea, que haya una mayor participación. Todos contribuimos. Hay ocasiones en las que parece que son preguntas tontas, pero la verdad es que creo que es al contrario, ¿no? O sea, habemos tontos que no preguntamos a veces. Exacto. Por no sentirte expuesto y demás, creo que a veces hay que mostrar esas vulnerabilidades que tienes para aprender un poco más en ese sentido. Al final no tienes que saber todo. Así es. O sea, no es pecado no saber, es más pecado qué rico no saber todo, ¿no? Y es más pecado no preguntar. Lo rico es seguir aprendiendo. Y efectivamente, qué bueno que lo dices tú, de decir, no hay pregunta tonta, no hay pregunta errónea. Tonto es el que no pregunta. Tómale la libertad de preguntar. Claro, ¿no? Sí, hay que darnos esa oportunidad y porque además se enriquece mucho más. Claro. Sí, entonces mi consejo y sugerencia sería eso, que participemos más, que nos animemos a compartir, y bueno, pues creo que es uno de los valores principales de esta gran comunidad, ¿no? Sí. Claro. No, mi querido bro, Fer, muchas gracias por este extraordinario programa. Y siempre nos despedimos con un consejo, con una recapacitación, o cómo se puede llamar, con una ¿cómo se llame, ¿no? Pero con un consejo final. Platicábamos al principio del programa con Fer de que, por ejemplo, su papá nunca se metió a decirle, oye, tú tienes que estudiar esto, el otro, simplemente lo dejó ser. Observaba, yo creo que tu papá observaba para dónde iba tu tendencia, cuáles eran tus talentos naturales, y te dejó ser. Entonces, creo que un mensaje que debemos de entregar el día de hoy a nuestra audiencia es eso, los que ya somos papás, o los que lo van a hacer, y los que no, hay que observar los talentos de las personas, no obliguen a los hijos a estudiar cosas que no los van a hacer felices, ¿no?
yo creo que el secreto está en observar los talentos que tienen nuestros hijos, nuestros familiares, y apoyarlos en eso, sea lo que sea. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, el apoyar a las personas en lo que quieran hacer, ¿no? Entonces yo creo que con eso nos despedimos, ¿no? Hay que dejar ser a las personas lo que quieran ser, ¿no? Mientras sean felices. Mientras sean felices, así es. Entonces, queridos amigos, los invitamos nuevamente a que se suscriban a este gran canal de Ciegos Mexicanos en la TAM TV. No nos queda más que despedir este gran programa con nuestro extraordinario invitado y gran amigo Fer Velasco, de CIO de Grupo Wendy, la señora presidenta Marisela Orihuela. Gracias, un feliz año para todos. Estamos abriendo este 2023 con este gran programa. Qué mejor programa para abrir el año. Y pues bueno, abrazo para todos, bendiciones y vamos para adelante. Construyamos un 2023 extraordinario. Nos vemos, salud. Salud. Suscríbanse, entre amigos.